Dios, la transparencia para delante de ti, comprometernos a recibir esta palabra de la mejor manera y que no se quede sencillamente en una palabra más, sino que podamos aplicarla a la experiencia que cada uno ha tenido o que está teniendo en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento no hemos sido heridos? Amén. Los demás están sanos, o sea, nunca le ha entrado una bala, nunca le han dicho una mala palabra, nunca tuvieron un regaño, nunca un papá le levantó la mano. Voy a hacer la pregunta nuevamente a nivel terapéutico. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido heridos en algún momento? ¿Okay? Creo que muchos de nosotros. ¿Okay? ¿Cuántos de los que estamos aquí, voy a ir un poco más profundo, hemos inventado heridas? Solamente 3 personas van al cielo. ¿Cuántos han dicho, me heriste? Y tú fuiste el que la cometió. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos victimizado en el matrimonio, en las relaciones, en las familias y en cualquier entorno. De alguna forma eso es algo que estamos expertos al momento de propagar. ¿Okay? El título del mensaje es: las personas heridas hieren a otros. ¿Okay? Las personas heridas siempre van a herir a otras personas. He utilizado Proverbios capítulo 4, verso 23 como soporte para hablar de este tema. Proverbios 4, 23, todo el mundo lo conoce. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero utilizar otro verso bíblico de apoyo complementario, el Salmo 147, verso 3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Okay? Yo pregunté, ¿cuántos de nosotros hemos sido heridos en algún momento? Creo que muchos de nosotros respondimos con amén. Pero ahora te voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de nosotros aún permanecemos con esas heridas? ¿Cuántos permanecemos? No, voy a ir más específico, con la misma herida con la cual dijiste el primer amén. Aún conociendo al Señor, aún esas heridas pueden estar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, e incluso nos condiciona en la manera de actuar y de relacionarnos con las demás personas. Amén. Entonces, cuando el dolor nos sana, termina que propagándose, multiplicándose. ¿Ok? Así como Dios es un multiplicador de cosas buenas, de bendiciones, de cosas que Él ha prometido añadir, si tú buscas su reino, también hay cosas que influyen de manera negativa en cada uno de nosotros. Si usted decide alojarlas en su corazón y propagarlas y extenderlas en el tiempo, ¿sabe qué va a provocar? Que usted, después de haber pasado muchas temporadas aún de la mano del Señor, esas cosas permanezcan y sigan extendiéndose, se sigan relacionando, no solamente se quedan en ti, sino que tú te encargas de propagarla en cada actuación, en cada relación y en cada entorno donde te toque interactuar. Amén. Entonces vivimos en un mundo lleno de personas heridas que se encargan de propagar esas heridas. Amén. Si tú buscas en las redes sociales, por lo menos yo que busco muchos temas pastorales, miren acá, me sale de alguna forma por el algoritmo personas que yo considero que son resentidas. ¿Sabe? Porque la Biblia dice que nuestro enemigo y nuestro adversario se llama el diablo. Amén. Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. La Biblia no destaca ningún otro enemigo específicamente y claro de Dios y de nosotros que hacemos parte del reino y de la iglesia del Señor, sino Satanás. Pero encuentro mucha gente que no publica esto, sino que publica cosas acerca de los pastores, cosas acerca de la iglesia, cosas acerca de los líderes, cosas acerca
del diezmo, cosas acerca de la ofrenda. E incluso he escuchado muchos cantantes cristianos a los cuales usted le da like y canta sus canciones, y a veces no entendemos qué es lo que están diciendo y están hablando acerca y cuestionando cosas que tienen que ver con el diezmo. Y yo pregunto, ¿acaso la iglesia no fue instituida por Dios? ¿Acaso la iglesia no fue diseñada por Dios? ¿Acaso el diezmo no aparece en la Biblia? ¿Acaso Dios no estableció el diezmo? Entonces, hay muchas cosas que en las redes sociales veo que las personas se encargan de propagar. Y no hablan desde el punto de vista de la teología, sino desde un corazón herido. ¿Sabe? Hacer un podcast, estoy colocando un ejemplo, esta no es la prédica. Hacer un podcast y dedicarle esa cantidad de diseño que hacen las personas ahí en las redes sociales para hablar mal de la iglesia, del diezmo y de los pastores, me habla de personas que salieron de un lugar con una herida, y creo yo que es más inventada que causada. ¿Por qué? Porque la manera resentida como hablan. Y si tú te vas a otros escenarios de la vida cotidiana, también encuentras mucho resentimiento. Si te metes a los comentarios, encuentras mucha gente resentida. Resentida a nivel familiar, resentida a nivel eclesiástico, resentida con Dios, resentida a nivel social, de todos los tipos de resentimiento. Entonces vivimos en un mundo lleno de personas heridas, gente que ha inventado una herida, gente que se ha resentido por algo pequeño y lo llama herida, gente que sale de una iglesia porque cometió errores y dice, me hirieron. Pero ¿por qué no buscaste mejor una forma de quedarte en vez de huir y sanar tu corazón? Amén. Vivimos en un mundo herido, ¿por qué? Por el rechazo. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos rechazados. En alguna etapa de nuestra vida experimentamos el rechazo. Amén. Por parte de nuestra familia, por parte de algunos de los miembros de la familia. Y en la Biblia vemos ejemplos de hombres de Dios que fueron rechazados. Los he predicado, hablamos de David, hablamos de José, hablamos de algún momento de Moisés, cuando mató al egipcio, fue expulsado de Egipto por haber cometido este crimen. Y vemos en sí mucha gente rechazada, y muchos de nosotros en algún momento experimentamos rechazo, experimentamos abandono de alguna forma. A pesar de que teníamos una familia correcta, de pronto nuestro padre, nuestra mamá, la persona que estaba encargada de tutorear nuestra vida nos abandonó, ¿ok? Presente pero ausente, ¿sabe? Pero también de pronto vivimos algunos de nosotros la ausencia de esa persona que realmente esperábamos que nos ayudara a crecer y a caminar de la mano de ellos en algunas etapas de nuestra vida. ¿Sabe? La gente habla de heridas cuando ha sido traicionada. Creo que todos hemos pasado por ese escenario de la traición. En algún momento hemos depositado la confianza sobre alguien y esa persona nos ha dado la espalda, ¿cierto? En algún momento, pero dar la espalda, tengo que revisarme por qué me dieron la espalda. Porque esto es de doble vía. No estoy predicando solamente para aquellos que fueron heridos, para aquellos que se inventaron la herida, sino también para aquellos que la causaron. ¿Me dice amén? Entonces, muchos de nosotros también experimentamos heridas por las injusticias. Muchos de alguna forma sufrimos de manera injusta. Muchas mujeres que de pronto han tenido una experiencia amorosa, que están sentadas en esta sala, experimentaron una injusticia en esa relación y fueron intratadas porque realmente esa persona no las valoró como tal vez tus frutos sí lo merecían. Amén. Hablamos de injusticias a nivel laboral, hablamos de injusticias a nivel social, hablamos de injusticias en muchas áreas de nuestra vida, en donde nos ha tocado sufrir y cosas que han marcado nuestro corazón
todavía siguen caminando con nosotros. Amén. Hablamos que los fracasos también causan heridas. Muchos de nosotros nos hemos levantado porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿cierto? Y estamos aquí en pie. Pero también tenemos que decir que muchos de nosotros todavía caminamos con el recuerdo de aquellos episodios que nos llevaron a fracasar. Amén. De las relaciones que no funcionaron, de la forma como no pude ejercer mi rol como padre. Y hoy vemos las consecuencias en el fruto tal vez de nuestros hijos, en el fruto de ese matrimonio, en donde pude haber restaurado las cosas en su momento y no lo hice. ¿Ok? Porque pensaba que yo era el herido y resulta que yo fui quien causó esa raíz de amargura en el corazón de la otra persona. Palabras hirientes. ¿Ok? Cuando en algún momento, bueno, yo recuerdo, yo y mi mamá están en el tercer cielo, pero yo recuerdo que en aquellos tiempos en donde se podía decir, a veces nuestra mamá nos decía cosas duras, como, yo no sé para qué naciste. Wow. Lo que pasa es que uno era criado con achote y con yuca en aquel tiempo, y esas cosas no te lastimaban, ¿cierto? Y si te dolió, échate achote ahí en la herida. Pero hoy en día tú no le puedes decir a un joven eso porque queda marcado, y en 10 años te va a decir mi mamá que ya ven, me voy a tirar, se van para el centro cívico. Pero no, yo estaba acostumbrado que mi mamá me dijera, me hablara fuerte, y mi mamá en algún momento de rabia lanzara esas expresiones, pero yo sabía que era rabia. ¿Ok? Yo no cargué con esa herida cuando llegué al Señor. Además, a mí esas cosas las recuerdo porque estoy hablando de temas que se relacionan con esos episodios. Amén. Las malas experiencias familiares es un detonante en donde muchos de nosotros tal vez podemos recordar cosas que todavía permanecen o que nos marcaron demasiado fuerte en esas etapas de nuestra vida. Entonces, ¿qué encontramos cuando analizamos este contexto? Muchas personas han aprendido a esconder sus heridas, pero no las han sanado. ¿Ok? Somos unos expertos, tenemos el don, tenemos la capacidad y la habilidad. No profetizamos, no vemos lo que el Señor muestra, pero tenemos la capacidad de esconder el dolor perfectamente. ¿Cierto? Y te hago un ejercicio a diario. ¿Dónde están los casados aquí? Los que el papel todavía no sostiene, que están casados, pero se están matando. ¿Cierto? Cuando tú tienes una diferencia con tu esposa, esta predica me va a costar, porque tú sabes que me la van a sacar en cara. Pero yo me voy a arriesgar, Señor, con tal de mejorar. ¿Ok? Cuando tú peleas con tu esposa o te pasó algo, ¿cierto? Y tú dices, juegué. Yo que vengo de la calle cansado, sudado, matándome de trabajar y no me atienden, ¿cierto? Y tú pones tu cara de cañón, ¿cierto? Y tu esposa te dice, a ti te pasa algo, a ti te pasa, yo te conozco como la palma de mi mano y como el puente de mis pies, a ti te pasa algo. Y tú, no, no pasa nada, yo estoy igual. ¿Serás tú que estás viendo cosas que no son, ¿cierto? Aún en esas cosas pequeñas, escúchame bien, escondemos, nos volvemos expertos en esconder las heridas, en esconder los resentimientos, en esconder las pequeñas molestias. Amén. ¿Sabe? Y en eso me traslado a los episodios en donde han pasado los años y usted y yo todavía caminamos y escondemos heridas, escúchame bien, que están en nuestro corazón, causadas en algunos momentos por los episodios que te dije anteriormente, familiares, por palabras hirientes, por fracasos, por lo que creemos que son injusticias, por lo que creemos que fue un abandono, por lo que creemos que fueron actitudes de rechazo. Entonces, muchas personas nos hemos vuelto expertos, no en sanar, sino en esconder.
¿Y cuál es el problema de esconderlas? El problema es que una herida escondida nunca va a desaparecer. Porque a lo que tú no le prestas atención jamás se va a arreglar. A lo que tú ignoras y a lo que le eres indiferente, jamás vas a buscar la manera de repararlo y la manera de restaurarlo. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué haces con eso ahí en tu corazón? Sencillamente lo expones cuando estás en escenarios en donde vas a recordar lo mismo que te pasó en temporadas pasadas. Amén. El problema es que la herida escondida nunca va a desaparecer. Escúchame bien. Y el hecho que la escondas no significa que nunca vaya a salir nuevamente. ¿Ok? Lo que no sana se infecta. Escúcheme bien. Lo que no sana se infecta. ¿Usted ha visto una herida infectada? ¿Una herida maltratada? O sea, no solamente el aspecto cambia, sino que también tiene algunas características. Si es en la piel se enrojece. Si es en la piel, comienza a supurar. Si es en la piel, comienza a llenarse de materia las áreas en donde hay infección. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Y eso trasládalo al nivel del corazón del ser humano. ¿Qué pasa? La herida se comienza a notar. Tu corazón se comienza a infectar. ¿Sabes? El olor lo relaciona con la manera como tú actúas, en la manera como tú piensas, en la manera como tú hablas. ¿Ok? Las consecuencias, ¿ok? Las medicinas, las cosas, los tratamientos resultan, escúchame bien, semejantes a la manera o a la actitud que tú vas a tomar para sanarlas, para restaurarlas y para sacarlas definitivamente de tu corazón. Pero ¿qué pasa si no haces eso? Si no la tratas, si la ignoras, ¿qué pasa? Esa herida se infecta y cada día va a crecer y se va a convertir en una raíz de amargura. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Eso tiene sus etapas. El esconderla no significa que tú vas a quedar bien delante de todo el mundo. ¿Ok? Y la gente que conoce tu proceso, que conoce los detalles de tu fracaso, que conoce los detalles de tu relación familiar, que conoce los detalles de tu matrimonio, tú se los puedes esconder. Pero en el momento en que hayan circunstancias semejantes a los eventos que causaron esa herida va a salir. ¿Y va a salir qué? Peor, va a salir infectada. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el problema es sanarla. Escúchame bien, no esconderla. ¿Por qué? Porque no va a desaparecer nunca. Lo que no sana se infecta, y lo que se infecta termina afectando a los que están al lado tuyo, a los que están a tu alrededor, a las personas con las que te vas a relacionar. Me dice amén. La gente va a conocer en algún momento tu amargura, la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar lo van a reflejar. Familia, me dice amén, si está de acuerdo. Por eso, escúchame bien, encontramos personas que realmente sí fueron heridas. ¿Ok? Muchos de los que dijimos amén, me incluyo, porque de alguna forma esto nos toca a todos nosotros. Y esto no exime al que predica, al que canta, al que ora, al que ministra, al más espiritual, al menos espiritual. No, esto pues lamentablemente nos toca a cada uno de nosotros, porque es un tema general. Escúchame bien. Entonces, es un tema general. Y entonces te quiero decir, por eso encontramos personas realmente que fueron heridas. Encontramos otras que crearon sus propias heridas. ¿Ok? Que de algo pequeño sobredimensionaron ese episodio, sobredimensionaron esa palabra, sobredimensionaron ese rechazo, sobredimensionaron ese fracaso. ¿Ok? Porque tú me puedes decir fracaso es fracaso, pero depende de lo que te pasó. Entonces hay personas, escúchame bien, que se crearon sus propias heridas. ¿Ok? Otras magnificaron sus heridas. Otras, de alguna forma, tomaron las palabras que tu padre te dijo a los 22 días de nacido y todavía a los 40 y pico de años están latiendo en tu corazón como un rechazo.
Otros cogen el noviazgo que tuviste a los 11 años, ¿cierto? 11 años, y hoy a los 50 y pico no te has casado porque tienes una herida de que todos los hombres son iguales. Oye, han pasado 40 y pico de años. Magnificaste lo que te pasó. Otros crearon sus propias heridas, otros las magnificaron, otros que fueron heridos, pero lo fueron por sus propios errores. Amén. ¿Quién te mandó a meterte con ese tipo? ¿Quién te mandó a meterte con esa mujer? ¿Por qué no le preguntaste a tu líder? ¿Por qué no le preguntaste? No, porque eso es personal. Y como dicen en las redes, eso es privado y ningún pastor y ningún líder se tiene que meter en eso. ¿Cierto? Entonces no busques consejería después que te estrelles. ¿Cierto? Entonces, otros que fueron heridos por sus propios errores. A veces tomamos decisiones, y escúchame bien, y esas decisiones nos afectaron. Y en ocasiones creamos heridas con Dios, creamos heridas con los líderes, creamos heridas con las personas porque creemos que las personas tenían que haber sido como ese puente para no cometer esos errores. Y no es así, porque cada quien labra su propio destino. Amén. Otras que hirieron, pero sí, perdón, otras personas hirieron a otras, pero se hicieron las víctimas. ¿Sabe? Ese puede ser el caso de algunos de nosotros, espero que no, que la cometieron, pero se hicieron las víctimas después de haber pasado el tiempo. Amén. ¿Saben por qué? Porque quieren condicionar a la otra persona que sane cuando realmente a ellos les conviene. Y creen que con perdóname, lo siento, y con un postre de margarita de Sayé ya se solucionó todo el problema y todo el terremoto que causaron y la amargura que le trasladaron a la otra persona durante mucho tiempo se puede sanar y se puede olvidar de esa manera. Amén. ¿Sabe? Lo único que vas a lograr es que se le suba el azúcar a esa persona y le dé más rabia, porque están pensando que eso lo están comprando con un postrecito de 15,000 pesos. En ese sentido encontramos las siguientes reacciones. ¿Ok? En cada uno de los casos encontramos personas que reaccionan exageradamente. ¿Cierto? Y han pasado los años, los siglos, escúchame bien, y todavía guardan ese resentimiento en su corazón. Hay personas que reaccionan, escúchame bien, ante cosas presentes, reaccionan y se ofenden con facilidad. ¿Por qué? Porque no han sanado, sino que han escondido una herida. Y siempre, en cada caso, en cada situación, en cada relación, andan a la defensiva con todo el mundo. Amén. Y eso pasa cuando tú cubres, escúchame bien, pero no sanas. Cuando tú escondes, pero no te liberas. Cuando tú atesoras, voy a utilizar ese sinónimo, porque si la tienes ahí es porque la estás atesorando, porque la estás cuidando y la estás conservando, y te quieres victimizar en cada circunstancia que te pase de ahí en adelante. Se ofende con facilidad. Pero estas personas también reaccionan con la crítica constante. ¿Por qué? Porque toman como ejemplo y como causa, como holocausto lo que le hicieron. Y cuando ven una situación semejante, siempre dicen: todos los hombres, mijitas, son iguales. No confíes en nadie. A mí me la hicieron y a ti te la van a hacer. ¿Sí me entienden? Critican porque no confían en nadie, porque escondieron pero no sanaron. Siempre viven a la defensiva en cada situación. Entonces, muchas veces el problema no es la situación presente. El problema es una herida pasada que nunca fue entregada al Señor. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. O sea, yo te digo algo, tú la puedes esconder delante de todo el mundo, pero delante de Dios, o sea, no hay manera de que Dios no sopese nuestro corazón. Cada día que ha pasado desde ese momento que marcó tu vida
que te tasajeó el corazón, ¿cierto? Que te creó una herida demasiado grande, una amargura demasiado grande. Dios conoce, escúchame bien, si realmente tú has sanado o realmente tú todavía caminas con eso. En ese sentido, te voy a decir 5 cositas. Las heridas distorsionan nuestra manera de ver la vida, claro que sí. ¿Sabes? Tomando en cuenta todas las generalidades que te acabo de decir, las heridas distorsionan nuestra manera de ver la vida. ¿En dónde? Porque siempre vamos a andar a la defensiva. Ahí estás distorsionando tu manera de interpretar las cosas. Cuando crees que todo el mundo te quiere hacer daño, estás distorsionando tu manera de relacionarte. Cuando andas, escúchame bien, pensando que todo el mundo te critica y te ve lo malo, estás actuando defensivamente ante el criterio de otras personas. Amén. O sea, todo eso nos causan cosas que están en nuestro corazón y que están escondidas, mas no han sido sanadas. Amén. Entonces, 1 Samuel 18, del 7 al 9. Vamos a ver un ejemplo de distorsión. Parece que estuvieran en un consultorio de psicólogos, ¿qué digo psicólogos? De psicología. 1 Samuel 18, del 7 al 9 dice: Saúl hirió a miles y David a 10,000. El pueblo gritaba, escúchame bien, ¿quién era el rey? ¿Cuál era el contexto? Era el reinado, ¿ok? Era el reinado del rey Saúl, el rey, el que tenía el gobierno, el que iba en el caballo más grande, el que tenía el mejor equipo, el que se veía más imponente, el hombre que medía 3/4 por encima de la estatura de David, el que iba adelante, el que iba con 4 escoltas, que era el rey. Venían de una batalla y el pueblo de Israel se había impuesto poderosamente, y la gente que gritaba, en vez de gritar, el rey mató a millones, y el jovencito, el adolescente, escúchame bien, apenas mató a 2. No, la gente gritaba a la inversa, ¿ok? Había una empatía por David, que no era rey en ese momento, escúcheme bien, y la gente dice: David mató a 10,000 y Saúl mató a miles. O sea, yo te pregunto, Saúl comenzó a mirar a David desde ese momento como enemigo. Pero yo te pregunto, ¿qué le hizo a David? Absolutamente nada. Pero a partir de ese momento se generó una situación entre el rey Saúl y el joven David. La empatía que había en ese momento fue fracturada. Escúchame bien. O sea, Saúl tenía que saber quién era el rey, a pesar de las palabras del pueblo. ¿Ok? ¿Sabe? Él ya se le había dicho que David tenía aceptación ante la nación de Israel. ¿Sabe? Y los mismos compañeros del rey le habían aconsejado que lo vinculara, que le hiciera parte de la guardia hebrea. ¿Sabe? Y en ese sentido, escúchame bien, en ese sentido, la gente podía ver lo que generaba David en el pueblo. Y después de regresar de la guerra, la gente reconoció la labor que hacía el joven David. No estaban desconociendo la labor que hizo el rey, porque al rey también le atribuyeron victoria. Y dijeron: si David mató a 10,000, Saúl mató a miles. No estaban diciendo Saúl no sirve, no estaban diciendo el rey perdió su vigor, no estaban diciendo el rey se tiene que pensionar, el rey no debe salir a la guerra porque hay un nuevo representante que puede sacar no estaban diciendo. ¿Sabes? Este es un ejemplo de cómo uno puede distorsionar la realidad. ¿Por qué? Por una herida, por una envidia, por celos, por pensar que siempre hay uno mejor, o las demás personas siempre son mejores que nosotros. Amén. ¿Sabe? A partir de ahí Saúl rompió la empatía que había entre él y entre el joven David. Y muchas veces pasa en nuestra vida y en nuestro corazón, amén. Cuando hemos sido víctimas en algún momento de nuestra vida, escúchame,
en donde nos han hecho sentir menos, en donde no han existido los elementos necesarios para salir adelante. No hemos tenido la comodidad, no hemos tenido los recursos, no hemos tenido los escenarios y las oportunidades para de pronto abrirnos camino en la vida, y vemos que otras personas le va mejor, ¿cierto? De un momento a otro. ¿Sabe? Porque de un momento a otro fue que David se ganó la empatía de la gente. Por encima de un rey que ya había reinado unos cuantos años y había mostrado los frutos de su esfuerzo y de su reinado. Porque por algo fue escogido Saúl. Y por algo Dios permitió que lo llevasen al trono de Israel. Amén. ¿Sabe? Pero el tener y el crear herida, Saúl creó una herida que no existía, hermano. Porque la gente no estaba dejando de reconocer lo bueno que él había hecho. Sencillamente reconocían porque había una empatía diferente que tal vez el rey no tenía en el joven David. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos, aún en la manera de relacionarnos. Y de pronto cogemos y atesoramos algo y creamos algo en nuestro corazón y lo alimentamos. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta que el que esté al lado le vaya bien. No nos gusta, no nos parece o nos da envidia que de pronto a él le salga trabajo y a mí no me salga trabajo. Que éste prospere económicamente y yo esté estancado en mis finanzas. Pero te has puesto a pensar si Dios te ha dejado morir de hambre. ¿Te has puesto a pensar si Él le salió una puerta y después viene la puerta tuya? Amén. Y estás distorsionando algo y estás creando una enemistad y estás fracturando relaciones y estás dañando los sentimientos de otra persona. ¿Por qué? Porque te has creado una herida que realmente no tiene por qué existir. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Sabes? Las heridas distorsionan la realidad y trastornan y dañan las relaciones y nuestra manera de vivir. Amén. Saúl comenzó a ver a David como enemigo. ¿No te pasa? No sé dónde hay personas que trabajan, Eduardo, otra persona, que cuando tú comienzas a escalar y comienzas a ganarte la empatía de tu jefe y de tus superiores, hay gente que comenzó contigo que te comienza a mirar extraño. Y entonces tú tienes que rechazar toda invitación que Dios tenga para bendecir tu vida, para que el otro no se moleste. Jamás, hermano. Por lo menos conmigo te va a salir una hernia. Porque yo, para que otra persona esté contenta, no voy a decirle, Señor, no me bendigas. Eso no va a pasar. Eso no lo hizo David. ¿Qué culpa tenía David de que Dios lo quisiera levantar? Tampoco era culpa de la gente, era culpa del mismo Saúl. Amén. No es culpa del que está a tu lado, no es culpa del que tú señalas, no es culpa de aquel que tú crees que es tu enemigo, no es culpa de la persona que de pronto tú ves que el Señor está levantando, es culpa de nosotros mismos. Amén. ¿Sabe? La herida de Saúl era interna. ¿Okay? Las heridas producen, escúchame bien, siempre van a producir una sospecha. Una sospecha de que las otras personas no tienen buenas intenciones. O lo hizo a propósito. Amén. Nunca me dijo nada. Tenía que, ¿por qué te tienen que decir? ¿Por qué David le tenía que decir a Saúl que tenía una empatía mayor que la de él con el pueblo? ¿Por qué le tenía que decir? ¿Por qué le tenía que decir que el profeta Samuel lo ungió? ¿Por qué le tenía que decir? ¿Te puedes imaginar si la herida él se la inventó nada más con las palabras de la gente? Ahora enterándose que Samuel ya lo había ungido como rey y que al lado llevaba al que lo iba a reemplazar, lo mata. Lo mata, hermano. Entonces, las heridas producen sospechas. Sospechas de las buenas intenciones. Siempre vamos a sospechar que la gente tiene malas intenciones con nosotros. Cuando tú eres una persona que inventa sus propias heridas, siempre vas a sospechar de todo el mundo. Y todo el que se te acerca, tú crees que te va a hacer daño. ¿Ok?
y te inventas una nueva herida, te inventas una nueva amargura en tu corazón. Piensan que todo lo quieren perjudicar. ¿Ok? Son personas que se niegan a las nuevas oportunidades, personas que no buscan seguir relacionándose con otras personas, personas que se cierran las puertas ellas mismas con sus malas actitudes. Amén. Todo lo consideran, escúchame bien, todo lo consideran como malas acciones de otros. Viven tanto a la defensiva, escúchame bien, que el espíritu de Saúl convive con ellos en todo momento. Él pensaba que David, a pesar de que no hizo nada, le quería hacer daño a su reinado. Amén. Y así vas a pensar tú y vamos a pensar cada uno de nosotros si decidimos adoptar ese tipo de pensamiento. Vamos a pensar que cada persona que se nos acerca siempre nos va a querer hacer daño. Amén. Las heridas producen una sensibilidad extrema. ¿Ok? Todo lo tomamos personal, hermano. Todo. Si no me saluda, si no me mira, lo tomamos personal. ¿Ok? Todo lo tomamos, escúchame bien, como un ataque. Y no te están atacando, sino es que no has sanado lo que tienes por dentro. Amén. Porque si tú no saludas, no esperes que te saluden. Si tú me dejas en visto, no esperes que yo lea tu mensaje. ¿Es así o no es así? Amén. Todo, escúchame bien, las personas que se inventan las heridas, todo le ofende, hermano. Todo le ofende. Una persona sana no se ofende por nada. Una persona madura en el Señor sabe que esa página sucedió hoy y ya mañana no tiene por qué estar. No tiene por qué seguirla leyendo. Es que mire yo, la pastora no me saludó, la pastora no me miró. No, hermano, ¿qué es eso? Tú tienes al rey. Amén. Tú no tienes al pastor, tú tienes al rey. Le dice amén. ¡Bravo! Ahora, cuando yo veo a Saúl, veo la jerarquía y veo la servidumbre de David. O sea, eso no, escúchame, ese tipo de cosas no ataca a las personas que de pronto son inmaduras. Porque se supone que el rey debería mostrar más madurez que su siervo. Y a veces los que creemos más fuertes y más maduros como personas son aquellos que caemos en ese tipo de situación. Amén. Y es en donde ven personas que tienen una alta espiritualidad, pero viven heridos. Es en donde ven a las personas que tienen posiciones que Dios les ha dado allá afuera, que tienen sus buenos trabajos, que ganan millones, pero viven heridos. Amén. Tienen el reinado de Saúl, pero se molestan porque aclaman al joven siervo. Y eso pasa en todos nosotros, hermanos. ¿Sabe? Cuando nuestro corazón está sano, interpretamos a través de la gracia de Dios. Me alegra que yo se llegue una moto del año. Me alegra que Justin dejó de venir en bus y esté llegando en moto. Me alegra que Eduardo cambie su Kia por una camioneta. Me alegra. Amén. Estoy interpretando desde la gracia. Desde la gracia. Amén. Me alegra que David llegó aquí a pie con una moto que la tenían que empujar y tiene la moto del año, ¿sí o no? Ese es el testimonio. Así me lo contó él, ¿verdad, David? Así me lo contó él. Me alegra, hermano, me alegra. ¿Sabes? Es interpretar desde la gracia. Me alegra que Dios te abra puertas mayores. Ah, pastor, pero si usted no se gana, sino 4 ceros menos que esa persona. Pero me alegra. Me alegra porque cuando tú te alegras del éxito de otra persona, sabes que eres candidato number 1 para que Dios te levante y te promocione. ¿Sabe? Cuando interpretas desde el dolor, hay unos amigos que se te van a unir: el celo, la envidia, la amargura, la
crítica, la murmuración. Interpretar desde el dolor significa que lo cubrí, pero no lo he sanado. Amén. Que lo tengo ahí y voy a convivir. ¿Sabe? El tema no son las personas y los escenarios. Porque a donde vayas, a donde Saúl estuviese, siempre iba a ser el mismo. Y siempre iba a interpretar. Y de hecho su reinado fue basado en la desconfianza que de ahí en adelante David podía provocar en el gobierno de Saúl. ¿Sabe? Las heridas generan amargura, hermano. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Hay una versión que dice os estorbe. Entonces, si tú observas esta versión mía, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, observen que la Biblia habla de una raíz, ¿cierto? ¿Cuál es la parte del árbol que usted no ve? Usted ve que las ramas, las hojas, los frutos, las flores. Usted ve el mugre que la ardilla causa hoy en día en cada puerta de su casa, ¿cierto? Pero usted no ve la raíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz crece de abajo, oculta, y se fortalece lo que va a ser el árbol en la parte subterránea. ¿Okay? Observe que la Biblia habla de raíz. Las raíces no aparecen de la noche a la mañana. ¿Okay? O sea, un árbol no se fortalece de la noche a la mañana. Extiende sus raíces. Amén. Las raíces crecen ocultas. Así funciona la amargura. La amargura no llega de la noche a la mañana. ¿Okay? Una herida, primero, es causada, es inventada, es exagerada, es sobredimensionada. Pero si no la tratas, sino que la escondes, se infecta. Recuerda el proceso. Y si se infecta, comienza a producir y comienza a verse de una manera diferente. ¿Sabe? De manera literal se ve diferente. ¿Sabe? Todo cambia en el aspecto donde está esa herida. De manera figurada, ¿sabe? Representa actitudes, pensamientos, palabras y comportamientos en nuestra manera de relacionarnos con todo el mundo, y se va a manifestar en algún momento que hay una herida en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque las heridas que crecen ocultas terminan convirtiéndose en una raíz de amargura. Amén. La amargura contamina, hermano. ¿Ok? Una herida infectada contamina y tiene que ser tratada médicamente a través de medicamentos que son más fuertes de lo que se hubiesen utilizado si se hubiese sanado o si se hubiese tomado medidas antes de la infección. Escúchame bien. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que si no tratas lo que está en tu corazón, va a generar consecuencias demasiado fuertes a nivel de tu contexto, de familia, de amigos, de ministerio, de matrimonio. Una persona amargada rara vez va a sufrir sola. Es que yo estoy amargado, yo me voy de la casa. Nadie. No, es que yo me voy a salir de mi trabajo porque yo soy un amargado. Nadie, hermano. O sea, la persona que tiene raíces de amargura siempre va a estar acompañado por una familia, por un lugar de trabajo, por los amigos, por los hijos, por los jóvenes, por la universidad, por la escuela. Y eso se va a manifestar en algún momento, hermano. Eso se va a manifestar, ¿sabe? Y su actitud va a terminar afectando a las personas con los cuales se relaciona, con los cuales tiene una aparente empatía. Siempre tú le vas a ver, ¿sabes? La infección por fuera se nota cuando nuestro corazón está infectado por dentro. Se va a notar, hermano. Se va a notar, así la persona la esconda. ¿Sabe? Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17, habla de estorbar, ¿cierto? No solamente habla de la raíz, habla de estorbar. O sea, y es causa y efecto. ¿Qué es lo que provoca el estorbo en la vida del creyente? Que haya una raíz, específicamente de lo que estamos hablando, una raíz de amargura.
Y mira cómo comenzó todo el relato que inicié diciendo esta mañana. Y ya estamos hablando de una raíz, ¿ok? Y mira cómo comenzó la historia entre Saúl y David. Escúchame bien, no comenzó por una amargura, comenzó por el comentario y la manera como la gente aclamaba a David y no, según Saúl, no lo aclamaban a él. Amén. Entonces, el autor de Hebreos menciona a Esaú inmediatamente después de hablar de la raíz de amargura. Y toma eso como un ejemplo para darnos una enseñanza. Y es que las consecuencias de malas decisiones, ¿dónde estaba el origen de la raíz de la amargura de Esaú? Tanto que el Nuevo Testamento habla de esa amargura y lo toma como contexto posterior del estorbo a Esaú. Esaú era el primogénito, hermano. ¿Sabe? Y su amargura, su resentimiento, su envidia, su celo, lo estorbó para que él fuera bendecido como el primer hijo, escúchame bien, en la dinastía de Isaac. Las consecuencias de las malas decisiones, cuando Esaú quiso recuperar la bendición de su padre Isaac, ya era demasiado tarde. Amén. ¿Sabes? Porque hay cosas que tú no le puedes dar reversa. Por las heridas vas a perder relaciones. Por las heridas tu matrimonio se puede terminar destruyendo. Por las heridas, escúchame bien, que de pronto causaron en tu vida, pueden dañar tu relación con tus hijos. Por tus heridas, escúchame bien, que sobredimensionaste como lo hizo el rey Saúl, puede provocar que veas enemigo a todas las personas que se te quieran acercar, que vivas una vida totalmente a la defensiva, sin oportunidades, porque creyendo que toda cosa buena que te pueda estar pasando o cada oportunidad que Dios te quiera dar te va a terminar afectando mal. Amén. ¿Sabe? Las malas decisiones de Saúl causaron esa raíz de amargura hacia su hermano. Y lo que comenzó con un plato de lentejas y que parecía una decisión muy superficial, se convirtió en tremendo de resentimiento, hermano. Tanto que la versión neotestamentaria lo toma como ejemplo, y como ejemplo de estorbo, porque fue un estorbo en su relación familiar. En su corazón había el deseo de matar a su propio hermano. Y mira hasta dónde puede llegar la amargura en el corazón del ser humano. A que te quiera separar después de que Dios te bendijo y unió tu matrimonio. El que quiera renunciar a una relación que ha construido demasiadas cosas bonitas. Pero el día de hoy hay una amargura en tu corazón, hay un resentimiento que no has podido superar. Amén. ¿Sabe? El plato de lenteja sobredimensionó una herida en el corazón de Esaú. Después que quiso echar reversa, no lo pudo hacer. Porque hay cosas que no vas a poder reparar una vez las hayas causado. Hay corazones que no van a ser sanados después de haberle hecho tanto daño, hermano. Depende de la decisión de la otra persona si decide pasar esa página o no decide pasarla. Pero hoy estamos hablando para ambos lados. Para aquel que la causó y para aquel que la recibió. ¿Me dice amén? ¿Saben? Las heridas mal manejadas producen resentimiento. Esaú no supo manejar lo que le estaba pasando, lo que él mismo provocó. Nuevamente, escúchame bien, el culpable no fue Jacob. Jacob aprovechó la oportunidad que el mismo Saúl, escúchame bien, se la puso en bandeja. Y él dijo, no me interesa ser el primogénito. Dame lo que estás comiendo y yo te doy ese beneficio. Él mismo creó su propia herida. No fue Jacob quien la inició. Amén. Las heridas mal manejadas producen resentimiento. Cuando Esaú perdió la bendición, en lugar de procesar correctamente su dolor delante de Dios, permitió que el resentimiento creciera en su corazón. A veces dejar a Dios de lado, porque creemos que son temas que usted y yo podemos resolver, va a generar que usted y yo no
podamos procesar lo que representa una linda oportunidad que Dios está poniendo para nosotros el día de mañana. No vamos a saber cómo resolverlo. ¿Cómo lo quiso resolver Esaú? Tengo que matar a mi hermano. Esa era la manera, escúchame bien, a donde te lleva una raíz de amargura. Pensar que tú puedes eliminar a tus amigos cuando los comienzas a ver como enemigos. Pensar que tú puedas decir esta relación ya no es de Dios cuando le pediste a Dios a través de oración, de ayuno, de no sé qué, de ofrenda, que te mostrara la mujer y el hombre para tu vida. ¿Sabes? Cuando hay una herida mal manejada, es a veces imposible reversar las cosas. Amén. Génesis 27:41, ¿qué dice? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. La herida se convirtió en ¿qué? En odio, hermano. En odio. El dolor se convirtió en enemistad. Y así pasa. O te ha pasado o lo han hecho contigo, en donde lo que tú creías que era una amistad por un evento sobredimensionado, mal manejado, se convirtió en ¿qué? En una división entre una persona importante para ti y tú. Y dañaste eso porque no supiste manejar las cosas. Amén. Las amarguras cambian nuestras decisiones. Amén. Las emociones heridas comienzan a gobernar nuestra vida. Nuestras emociones no funcionan basadas en la gracia de Dios, sino basadas en el dolor. Y todo lo que hacemos está dimensionado desde el escenario del dolor. Hablamos con dolor, pensamos con dolor, sentimos con dolor y las actitudes manifiestan nuestro dolor. Eso fue lo que le pasó sin que Esaú hubiese tenido un test psicológico. Es lo que la Biblia nos muestra. Sintió, pensó, habló y la única solución era eliminar a Jacob. ¿Sabe? Cuando una herida permanece demasiado tiempo en nuestro corazón, deja de ser dolor y comienza a convertirse en amargura. Así que hoy es un buen día para revisar nuestro corazón y saber que esas cositas que están ahí, que de pronto nosotros la hemos querido ignorar, pero que usted la consciente, lo pechincha, pero que en algún momento hace parte de lo que es usted como persona. Aún siendo creyente, vamos a manifestar resentimiento. Aún siendo creyente, lloramos en medio de la alabanza, ¿sabes? Servimos, porque también podemos estar sirviendo, ¿ok? De alguna forma podemos estar haciendo algo para Dios, pero somos resentidos. Y tenemos herida en nuestra vida y nuestro corazón, y está sangrando esa herida, pero no la queremos sanar. Es hora de revisarnos. Es hora de revisarnos y reconocer si realmente existe un escenario de estos en nosotros. Amén. ¿Saben? Las personas heridas siempre terminarán hiriendo a otras personas con palabras, ¿ok? Comienza a hacer un ejercicio en este momento. ¿A qué personas has herido durante esta semana? Con palabras. No, pastor, yo no. Ninguna palabra ociosa ha salido de mi boca. ¿Ok? Pasaste el primer filtro. Con pensamientos. Con pensamientos. De pronto no lo dice, pero cuando alguien que tú crees que te hizo algo pasa al lado tuyo, ahí viene la hermana esa, mujer. Cuando llegas a la oficina, ahí está el portero pesado, ese siempre el portero. O cuando encuentras una persona que de pronto tú confundiste la cosa y manejaste mal las cosas. Amén. Y decides ser indiferente. ¿A quién le ha mostrado tu indiferencia en esta semana? No los escucho. ¿A quién? Porque es una manera de hacerte notar la tremenda herida que hay en ti.
¿A quién has tratado de ir más allá con desprecio? O sea, ¿tú sabes qué es mostrar desprecio? Estás mal. Ya no necesitas mercholate, necesitas penicilina, yo no sé qué. ¿Alguien has tratado con rechazo? Aleje el ejercicio porque esta es una prédica que yo quiero que sea diferente. No quiero que se convierta solamente en un monólogo, sino que puedas utilizar el rema de la palabra y aplicarlo. Y no lo tienes que hacer ahora, porque tal vez estás esperando la próxima frase que yo diga, para ver si esa te toca a ti. Bueno, yo no he rechazado a nadie, no he pensado nada malo de nadie, no le he dicho nada malo a nadie, no he sido vulgar, no he sido indiferente, no he despreciado a nadie, no he rechazado a nadie. ¿Sabe? Esa es una manera de esconder la herida. ¿Ok? Si querías una definición, es una manera de esconderla. Pero lo cierto, escúchame bien, que si no colocas un stop a esas cosas, vas a propagar eso. Lo vas a seguir propagando. Y de pronto no en el escenario de la iglesia, porque puede uno ser señalado, ¿cierto? Porque la gente cree que uno lo que promueve es la fe, las buenas actitudes, o los frutos los 9 y los 10 frutos del reino de Dios. Pero donde se pueda reproducir, créeme que se va a reproducir. ¿Ok? Un corazón sano produce vida, pero un corazón enfermo produce conflicto. ¿Ok? Y al fin y al cabo, uno no puede dar lo que no tiene. Porque si tu corazón está lleno de odio, no puedes dar amor. Si tu corazón está lleno de envidia, no vas a reconocer el éxito de nadie, hermano. Te va a patear cuando veas a una persona prosperar y que le vaya bien. ¿Ok? O sea, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Jesús vino a sanar los corazones, no solamente a perdonar pecados. El Señor no solamente vino a la tierra a llevarnos al cielo, a levantar la iglesia, a establecer 12 hombres, a que predicasen el evangelio a todo el mundo no conocido. Él también vino a sanar los corazones, a romper toda cautividad que había sobre nuestras vidas. Amén, iglesia. Zaqueo era rechazado por todos y Dios hizo que Zaqueo fuera reconocido por todos. Amén. Jesús sanó la culpa de Zaqueo. Jesús sanó la vergüenza, la culpa de Pedro. 3 veces lo negó y 3 veces Jesús hizo que fuese restaurado. Jesús vino a sanar la vergüenza de muchos de nosotros. ¿Saben? En su cruce con la samaritana, ¿sabes? El Señor sanó la vergüenza que había en el corazón de esa mujer. Entonces, no todas esas personas, escúchame bien, nos llevan a ver la cruz, nos llevan a ver el amor y la misericordia de Dios. Un Dios preocupado por sanar los corazones que habían sido lastimados. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sano mis heridas, Señor? ¿Cómo sano mis heridas, pastor? Primero, reconocer que la herida existe. O sea, no puedes pasar toda tu vida fingiéndole a Dios. Hay que reconocer que la herida está. ¿Ok? Sea quien la haya causado, sea quien la haya provocado, sea el elemento que hayan sido de pronto los detonantes que causaron la herida. Un rechazo, una palabra, una actitud, un abuso, una violación, lo que sea que haya causado la herida. Hay que reconocerla y hay que eliminarla de nuestro corazón. Amén. La sanidad comienza cuando dejamos de negar el problema. Hay que llevar el dolor a Dios. No hay que descargarlo sobre las personas. Las personas no son culpables, hermano. Te puse 2 ejemplos. La gente que aclamaba a David no tenía la culpa. Jacob no tenía la culpa de que su hermano hubiese tomado malas decisiones. Amén. El dolor que creció en Esaú no era culpa de Jacob, fue un dolor mal manejado. Y a veces las cosas crecen en nuestra vida no por culpa de las personas, sino porque no lo hemos manejado bien. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar, no justificar eternamente la ofensa, el dolor o la herida en mi corazón.
O sea, toda la vida voy a andar justificando, pastor, pero es que usted no sabe lo que mi papá me hizo. Es que usted no sabe lo que ese hombre me hizo. Claro que sí, pero Cristo no sufrió en la cruz del Calvario y no se levantó al tercer día. Amén. Y tú no gozas de los privilegios de ese sacrificio. Entonces, ¿cómo no vas a creer que te puedas levantar de aquello que te sucedió y que marcó tanto lo que hoy está justificando? Amén. Renovar la mente con la palabra, permitir que Dios use tu herida como testimonio. Porque tu herida puede ser un testimonio para otros. ¿Sabe? Colosenses habla y dice que la herida mía, o sea, que yo a través de mi testimonio puedo consolar a aquellos que necesitan ser consolados. Amén. Tú estás utilizando tu dolor para seguir en el piso. Pero Dios te está hablando hoy para que utilices tu dolor, para que otros sean levantados de ese mismo suelo que hoy tú reclamas como tu escenario preferido. Amén. Y Dios vino, fue a levantarnos, familia. Ahora, las heridas son inevitables, hermano. Donde tú vayas y donde tú te relaciones, puede ser el escenario para que te causen una herida en tu trabajo, en la escuela, en la familia. José fue herido por su propia familia. David fue herido por su propia familia. Amén, iglesia. Muchos personajes relevantes fueron heridos por su propia familia. Entonces, las heridas van a ser inevitables. El tema es cómo manejo las heridas, cómo sobrepaso ese nivel, escúchame bien, de la ofensa y la utilizo para glorificar el nombre de Dios. La amargura es opcional. Tú decides si te amargas la vida o no, hermano. ¿Cierto? Saúl se la amargó. Esaú se la amargó. Escúcheme bien. Y mucha gente en la Biblia, aquí se predicó de Agar. Agar tuvo actitudes que mostró amargura en su corazón. Todas las personas, escúcheme bien, de alguna forma podemos tomar la decisión de amargarnos o de seguir adelante. Eso es opcional. Eso la herida no te lo puede imponer. Todos hemos sido heridos alguna vez. Todos los que estamos en esta sala. Usted no está en el cielo. Ya. Y ninguno es culpable tal vez de lo que nos hicieron. Somos culpables de la manera como lo podemos reproducir o cómo lo podemos anular en nuestro corazón. Amén. Ahí está nuestra responsabilidad. Todos hemos sido heridos en algún momento, pero Dios no quiere que vivamos definidos por una herida. Dios no quiere, escúchame bien, que vivamos definidos por lo que hay en nuestro corazón. Que la gente nos diga, no, ahí va Benjamín, no, pastor, jodido, amargado, semana, tiene una amargura. O sea, que te definan a ti de esa manera. Y ahí viene esta mujer, esa mujer tiene, te acerca y sientes la amargura, le huele la herida. Qué feo es eso, ¿cierto? Y siendo cristianos. Pero Dios no quiere que vivamos definidos por las heridas, quiere que vivamos definidos por su gracia. Amén, iglesia, por su gracia. No somos lo que nos hicieron, hermano. No somos lo que nos dijeron. Y así hayas creado estructuras a través del tiempo creyéndote esa mentira, que en algún momento alguien te dijo que era verdad. No eres eso. Dios no vino, escúchame bien, a ratificar eso. Dios vino a cambiar eso en cada uno de nosotros. ¿Me dice amén? En ese sentido, no eres lo que sufriste tampoco. No eres lo que sufriste. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó un precio de sufrimiento por cada una de las cosas que tenían que ver conmigo, con mi pasado, con mi presente y con mi futuro. No eres lo que tu fracaso dice. No eres lo que tu pérdida en ese momento te dijo que eras. Amén. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Así que en esta mañana quiero que entiendas algo. Una herida ignorada se va a profundizar.
pero si le prestas atención a tiempo, va a sanar. Amén. Y creo que hoy es una buena mañana para sanar. Te dejo la información, escúchame bien, y te dejo el teléfono. Jeremías 33:3. Escúchame, 24:7. El Señor es quien restaura, el Señor es quien levanta y el Señor es quien hace todas las cosas nuevas. Amén. Así que vamos a orar y vamos a estar en pie. Y vamos a orarle, a pedirle al Señor en este momento que nos ayude con este tema. Y que en el escenario de nuestro corazón, hoy si hay alguna secuela o hay alguna raíz, si en el escenario de nuestro corazón aún hay amargura o resentimiento, usted y yo lo podamos reconocer delante de Dios, escúcheme bien, y que sea Dios tomando el control de eso. ¿Sabe? Porque no sé si muchas de las cosas que se dañaron se puedan reversar. Eso depende también de lo que Dios sabe en medio de ese proceso de arrepentimiento. ¿Sabe? Pero lo que te compete a ti es reconocer que hay una herida. Segundo, colocarla en manos de Dios. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando tú te descargas, tú le estás diciendo, Señor, yo no puedo de verdad con esto. O sea, tú eres Esaú y estás viendo a Jacob como culpable. Y realmente a veces, ¿sabes? Hay cosas que solamente Dios se tiene que ocupar y se puede ocupar de ellas. Hay dolores que son demasiado grandes y demasiado fuertes en personas que están en este lugar, que no saben tampoco cómo desalojarlo de su corazón. Porque no es que no quieran, sino es que a veces no sabemos cómo hacer para dejar de sentir lo que siento por una persona, dejar el resentimiento al lado por esta otra, dejar de pronto el odio o la rabia, los celos o la envidia por este otro personaje. ¿Sabes? Es una buena mañana. Echa toda esa ansiedad sobre el Señor, toda esa carga sobre Dios. Dios es especialista en esas cosas. Amén. En tomar toda la basura que pueda haber en nuestro corazón y reciclarla y convertirla en un testimonio, como te dije anteriormente. Amén. Que glorifique el nombre del Señor, pero que también ayude a otros a salir de esa prisión en la cual tal vez algunos de nosotros todavía estamos pagando una condena. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, colocamos esta mañana